en redes sociales. Déjenme saludar a otro amigo. Vámonos a saludar a Rodrigo Guillot, estudiante de Relaciones Internacionales y colaborador de los amigos de Sin Línea MX, precisamente para hablar de la relevancia internacional de las elecciones intermedias en México en este 6 de junio de 2021. Rodrigo Guillot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Pues aquí andamos, querido Rodrigo. Fíjate que estoy muy contento de estar aquí con ustedes en tu programa, en Sin Censura, y creo que tengo un tema que le va a resultar muy interesante al auditorio, porque, mira, quiero empezar describiéndote un panorama mundial bastante complicado. Lo que conocemos como democracias liberales, estos sistemas en donde cada país elige a sus representantes que disputan el poder a través de partidos políticos cada cierto periodo, en México cada 6, en Estados Unidos cada 4, etcétera, etcétera, con los medios de comunicación, haciendo campañas, etcétera, etcétera. Este sistema de representación política que conocemos como la democracia liberal y que nace y va evolucionando sobre todo a partir de la Revolución Francesa, pues es un sistema que en el día de hoy está experimentando una crisis a nivel mundial. Y esto no lleva poco sucediendo, lleva ya varios años y cada vez se vuelve más fuerte lo que conocemos como la crisis de las democracias liberales. Entonces tenemos fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos, un tipo con un discurso de odio, de supremacismo racial, etcétera, etcétera. Tenemos también a gente como Bolsonaro en Brasil, que también tiene un discurso de odio, son empresarios que rescatan esa indignación de la gente y que en vez de enfocarla hacia proponer un cambio de sistema político, un cambio en cómo se llevan a cabo las decisiones, los encausan y los vuelven sujetos que odian. Y esto les está preocupando mucho también en Europa. Hay un auge de los fascismos y de los neofascismos en Europa, que son gente que extraña o que defiende la memoria histórica de gente como Hitler, como Franco, como estos dictadores fascistas que metieron a Europa en una crisis terrible y que son buena parte de la causa de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que eso significó para el mundo. Es decir, vemos un mundo en donde las democracias están en crisis, pero además están surgiendo lo que podríamos denominar como populismo de derecha o fascismos, por todos lados. Además de esto, pues sabemos que hace un año llegó la pandemia, hubo un cambio de poder muy raro en Estados Unidos, en donde el presidente electo es censurado por los medios de comunicación. Una buena parte de la población estadounidense está bastante molesta por cómo se da el proceso electoral. Y en el sur de nuestro continente hemos visto movilizaciones populares tremendas. Se venció a un golpe de Estado en Bolivia, un grupo de militares que toma el poder, que amenaza la vida de Evo Morales, y el pueblo reacciona de la manera correcta, sale a las calles, moviliza, consigue elecciones y gana abrumadoramente las elecciones. Vimos también la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. Hemos visto cómo ganó el referéndum para crear una nueva constitución, justamente para cambiar la que heredan los chilenos de la dictadura de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. La gente está reaccionando, si bien por un lado hay reacciones contra la democracia liberal y sus fallas que se vuelven un populismo de derecha o un fascismo, también es cierto que en el sur de nuestro continente, sobre todo, estos descontentos con la democracia liberal no se están volviendo una articulación de sentimientos políticos de odio, se están volviendo una organización popular
para cambiar las cosas, incluso a través de la democracia liberal, que a muchos movimientos no les encantan, ¿no? Porque tiene sus fallas, porque es muy difícil competir en elecciones si no tienes tú el dinero para pagar publicidad, si no tienes tú la popularidad para salir en los medios, etcétera, etcétera. Todas estas fallas que tienen las democracias y que además las oligarquías han ido haciendo cada vez más grandes, ¿no? Poniendo dinero público al servicio de privados, poniendo el dinero de privados al servicio de algunos partidos, enviciando, comprando las elecciones, amenazando los fraudes. Aquí en México pues conocemos cómo operan con el mapacheo, todo eso. Bueno, el caso de México es desde 2018, yo diría desde algunos años antes de que sucediera la elección de 2018, y lo describen así muchos académicos, como un oasis, como un espacio en donde pareciera que la crisis mundial no es crisis, porque aquí en México sí tenemos una vida democrática que va en crecimiento y la gente está sintiéndose representada no solo por el presidente, sino también, aunque en menor medida, también por el movimiento que lo acompaña, y también el pueblo va sintiendo cada vez más la necesidad de participar. Ahora, las condiciones no son necesariamente las mejores. Usualmente en las elecciones del 2021, en las intermedias, pues, la gente participa menos que en las presidenciales. Además, ahora la pandemia y la recesión económica global, pues se espera que puedan inhibir un poco la participación, pero si tú revisas las intenciones de voto, el asunto es que vamos muy arriba. Y lo que preocupa o lo que pudiera ser el factor menos favorable es la falta de participación. Entonces, no solamente es importante para nuestro movimiento, que nuestro movimiento está buscando y luchando todos los días, desde el partido, desde el gobierno, desde nuestros enlaces con la sociedad civil, desde la militancia, desde la formación. Estamos luchando contra un régimen, el neoliberal, pero que también se enlaza con los sistemas de dominación imperialista de Estados Unidos y capitalista, que es la forma en que la economía global está organizada. Entonces tenemos una lucha constante y lo que necesita ahora nuestro movimiento, pero que también, todo lo que te acabo de decir, es de relevancia para muchos y muchas en todo el mundo, y sobre todo porque se considera que México es uno de los espacios privilegiados para la democracia. En el mundo, donde todas las democracias o casi todas están en crisis, México es un espacio muy importante para demostrar que sí se puede luchar de la mano del pueblo. Entonces, lo que necesitamos es que la gente salga y vote. Tan sencillo como eso, tan complicado también, por supuesto, pero tan importante, por todo lo que te acabo de comentar. Y esa era mi reflexión, querido Vicente, cómo una cosa tan chiquita, que es una persona saliendo de su casa un domingo, un sábado, el día que hay elección, poniendo su voto en la urna, tachando el nombre del candidato, de la candidata que prefiere, como esos pequeños actos, como los 30 millones de pequeños actos que hicieron las mexicanas y los mexicanos el 1 de julio de 2018, ese pequeño granito de arena en realidad no es tan pequeño, porque al menos en este momento tiene a México como uno de los países más importantes en la política internacional, y tiene también muchas esperanzas la comunidad internacional, sobre todo el sur de nuestro continente, sobre todo los que luchan por la democracia y por los pueblos de todo el mundo, pero tienen los ojos puestos en México con mucha esperanza, y nos toca a nosotros no darle la espalda a esa esperanza e incentivar a que la gente salga y participe en las elecciones intermedias de 2021. Y claro que debe de tomarlo en cuenta la gente de a pie, esta reflexión, Rodrigo, porque tenemos casos como el de el gobernador Cabeza de Vaca, y creo que queda para el análisis, porque al final, si la gente no sale a votar, pues tendremos siempre la posibilidad de los Cabeza de Vaca, de los Duarte, de todos los que criticamos continuamente, tanto ustedes en Sin Línea como nosotros acá en Sin Censura. Mira, tan es así que la gente tiene que decidir
¿por qué país quiere? ¿Un país sin impunidad o un país en el que el abogado defensor de Cabeza de Vaca puede declarar estas cosas al Financiero? Fíjate lo que declara, por ejemplo, a Alonso Aguilar Sincer. No lo pueden tocar. García Cabeza de Vaca mantiene fuero y así lo asegura el abogado defensor. Alonso Aguilar Sincer explicó que el mandatario estatal de Tamaulipas mantiene la protección si el Congreso de Tamaulipas no lo remueve. Alonso Aguilar Sincer, defensor de José Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó hoy que el político mantiene su fuero como gobernador, por lo que la Fiscalía General de la República se encuentra impedida para judicializar cualquier carpeta de investigación en su contra. El abogado penalista dijo a El Financiero que en el expediente no hay notificación alguna a las autoridades mexicanas de parte del gobierno de Estados Unidos sobre investigaciones relacionadas con grupos del crimen organizado u otros delitos. Dame tu reflexión como parte de esto de lo que nos estabas hablando, Rodrigo Guillot. Pues mira, justamente como un análisis político, partidista, electoral, queda muy claro que estamos luchando contra eso, ¿no? Una muy buena parte del Poder Judicial está francamente en contra de nuestro movimiento. El Tribunal Electoral es un ejemplo claro, pero además están los medios de comunicación, están muchos empresarios muy poderosos, muy molestos porque perdieron sus privilegios, están empresarios, grupos de poder internacionales, hablábamos de las agencias, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando tomas el poder del Estado, que no es todo el poder, lo más importante siempre en una lucha política es la revolución de las conciencias. Siempre que tomas el poder del Estado, gracias a un movimiento que te llevó ahí, tienes muchas dificultades, luchas en una balanza desequilibrada y con muchos frentes abiertos. Por eso Andrés Manuel ha tenido que ser muy estratégico en sus alianzas, en sus decisiones, en frenar algunas iniciativas que salen por ahí, en darle cabida a otras, porque está jugando un ajedrez muy complejo contra un equipo que tiene muchas más piezas, ¿no? Y eso es lo preocupante. Pero también, por otro lado, tenemos a estos partidos que están en franca crisis y que están siendo representados por un tipo que debería estar siendo enjuiciado porque se le ha probado que tiene nexos con criminales, y la gente en Tamaulipas lo dice. Oye, pues la gente que ha vivido ese tipo de violencia, yo vengo de Monterrey, ahí también había una crisis de violencia, nosotros sabemos cómo opera ese tipo de actividades y cómo muchas autoridades se ven beneficiadas por ello. Entonces estos tipos que perdieron una fuente de ingresos que era su permanencia en el gobierno, sus puestos para hacer negocios, pues están agarrándose de lo que pueden y están descarándose. A tal grado que llegan y defienden a un narcogobernador. Oye, hasta Peña Nieto era más prudente que los gobernadores de la Alianza Federalista. Los de la Alianza van y lo respaldan, lo apapachan, le dan su abrazo. Peña Nieto, no estoy hablando bien de él, porque él también sabía y era cómplice, pero al menos públicamente no era descarado. Este descaramiento de la corrupción es síntoma de cómo están aplastados. Y te voy a ser muy sincero, yo he sido crítico de algunas decisiones que se han tomado desde la dirigencia de Morena, y mucha gente también nos dice que de pronto algunas personas no son de su agrado, y de muchos perfiles yo te lo puedo creer, porque muchos a mí mismo no me gustan, no voy a profundizar en eso, pero es muy importante llamar, aún así, con esta indignación que es legítima, de la gente que dice Morena no puede volverse un partido más, porque no podemos volvernos un partido más. Hay que votar todo Morena, aunque sea contra nuestro sentir más emocional, porque si lo pensamos fríamente, el único espacio de esperanza en el sistema de partidos de México es Morena. Entonces, aquí hay que hacer otro llamado. Primero, defendamos la democracia
de elecciones, lo que te decía, que se conoce como democracia liberal. Este 1 de julio, votando por el partido del presidente, dándole la mayoría, impulsando el movimiento que lo llevó y que lo va a defender desde la presidencia, porque es vital que el compañero Andrés Manuel tenga la mayoría, y la mayoría más amplia que se pueda en la Cámara, para que cierre su mandato, para que pueda completar la obra de transformación y para que pueda dejarle a su sucesor o sucesora un país mucho más avanzado. Estamos haciendo 2 sexenios en uno, siempre se ha hecho así, y es impresionante el ritmo que lleva Andrés Manuel y además la eficacia con la que lleva las cosas. Hay que dar la mayoría, y el 2 de julio, y el día siguiente después de la elección, creo que es en julio, no julio, el día siguiente después de la elección, que nos fuimos a votar por Morena en las urnas, nos vamos a meter a Morena y vamos a defender Morena también. Entonces, claro. Y eso ya no es una democracia liberal tradicional, es pelear por una democracia participativa, es empujar que el dinero no sea un factor que te permita ganar elecciones, sino que sea tu perfil, tengas o no dinero, sino tus propuestas, tu trayectoria, la simpatía que tiene la gente, tu trabajo con las personas en tu colonia, en tu estado, en tu distrito. Y tenemos que dar esas 2 luchas. Pues la importante ahora mismo es llamar a la gente a votar por Morena en estas elecciones, y después de la votación tendremos que llamar a seguir con la revolución de las conciencias, que eso es un trabajo mucho más complicado que una elección, pero la elección no deja de ser importante. Así es, y precisamente, Rodrigo, si me permites, para cerrar, ¿por qué no reflexionamos juntos este mensaje de los Ricardo Anayas, que son muy canallas? Porque de un lado está una reflexión como la tuya, y por más que uno tenga diferencias o críticas, creo que lo dices muy bien. Una cosa es la crítica para tener la mejor opción, y otra cosa muy distinta es sumarse al llamado de los canallas, como Ricardo Anaya. Escribe y circula un video. Dice: Andrés Manuel López Obrador hizo berrinche por lo de Salgado Macedonio, y ahora sí lo dijo con todas sus letras. Si Morena obtiene la mayoría, va a desaparecer al INE y va a tomar el control de las elecciones. Eso implica que tú pierdas la libertad y el poder de tu voto. Es ahora o nunca, hay que votar. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos a Ricardo Anaya y cerramos con tu reflexión, Rodrigo Guillot? Échale, Ceci. Si en esta elección fallamos, se acabó la democracia que tenemos. Ya lo dijo. Si Morena obtiene la mayoría necesaria, López Obrador va a desaparecer al INE y va a tomar el control de las elecciones. Y eso implica que tú pierdas libertad y el poder de tu voto. Y yo creo que ni quienes votaron por él quieren que eso pase. O sea, ya había mandado a sus empleados a decirlo al presidente de Morena, a los candidatos. Y el INE va a caer. Ya se anunció por parte del presidente que va a enviar una reforma. Entonces Morena tendrá que usar la mayoría también para que se vayan. Va a caer, el INE va a caer. La novedad es que López Obrador ya aceptó que esa idea y ese plan es suyo. Está muy enojado porque le aplicaron la ley a Salgado Macedonio. Entonces ya explicó que la desaparición del INE será a través de lo que él llama una reforma administrativa. Ahí su nuevo argumento es que nos cuesta mucho. ¿El INE? En esta reforma administrativa. Pues miren lo que hicieron. Sí, electoral. Claro. Pero además costosísimo. No, pues si hubiera buscado un mejor pretexto. Fíjate, López Obrador puso al frente de Pemex a un agrónomo que no sabe un carajo de petróleo. ¿Sabes cuánto dinero perdió Pemex el año pasado por el torpe manejo del gobierno de López Obrador? Y no lo digo. A ver, yo. Ceci, párelo. Rodrigo Guillot, habla un personaje que avala lo del fraude del 2006. Habla un personaje de los que se han pasado por el arco del triunfo las instituciones. Por eso es importante exhibirlos, Rodrigo Guillot, porque estos son cochis y muy trompudos, permíteme la expresión.
Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel en que hay que desaparecer al INE. Y suena muy radical, suena así como, desaparecer organismos del Estado, está loco Andrés Manuel. No, pues esos organismos tienen una fecha de inicio, no estaban ahí siempre. Es decir, cuando nace el Estado mexicano, no nace con estos organismos autónomos. La debilitación, el debilitamiento del Estado como un actor fuerte, tanto en lo político como en lo económico, obedece a una estrategia global que se llama neoliberalismo. Porque cuando tú le vas quitando opciones al Estado, al gobierno que es electo por la gente, entonces vas también, claro, se los das al grupo de expertos, al grupo tecnócrata, etcétera, 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 con sueldos inimaginables, con privilegios y con nexos con otros sectores de la población. Entonces, si no obedeces a un mandato popular, que es lo que te lleva a formar parte de la estructura de gobierno del Estado, si eres supuestamente autónomo, porque no obedeces un mandato popular, pero claro, tu trayectoria, los nexos de tu familia, tus aspiraciones económicas, tus relaciones sociales, te llevan a tomar cierto tipo de decisiones. Y es falso que el INE sea un organismo de promoción de la democracia. O sea, estaría muy bien que fueran verdaderamente autónomos, pero tú lo dices muy bien, avalaron el fraude de 2006, nunca vieron absolutamente nada de lo que estaba pasando con la compra del voto, con el rebase de tope de campaña de Peña Nieto. Siempre han sido perfectamente imparciales, siempre han estado en contra del movimiento. La presidencia del PRD para 2009, me parece, tengo que revisar el año, la había ganado Alejandro Encinas. Se impugna ante el tribunal se la da a los chuchos, y los chuchos deshacen el PRD y firman el Pacto por México, que por cierto, el Pacto por México, esta alianza PRI, PAN, PRD para empujar las reformas de Peña Nieto, que a eso nunca le cuestionaron lo democrático de esa alianza perversa, pues fue financiada con dinero de quién sabe dónde, pero veíamos en oficinas del Senado, de los panistas, amigos de Ricardo Anaya, veíamos maletas enteras con billetes, una cosa grotesca, descarada, contando casi que los tenían que pesar, no contaban los billetes, los pesaban de tanto que era una cosa brutal, y eso nunca fue antidemocrático para las autoridades electorales, y eso nunca fue perseguido por los organismos autónomos. Yo creo que tiene razón el compañero Andrés Manuel, gastan un dineral, no hacen nada, y no hacen que la democracia funcione más. Es un fetiche eso de la transición democrática. Pues sí, se sacó al PRI en el 2000, pero siguió gobernando la misma oligarquía. ¿Y luego de qué sirvió ese gran cambio si el presidente que sacó al PRI se puso a hacer campaña por el candidato del PAN y después quiso enjuiciar por desafuero a Andrés Manuel en 2005 y después avaló el fraude electoral junto con el IFE, después INE? ¿En dónde estuvo la transición democrática? Fue una transición de élites. La verdadera transición democrática de nuestro sistema político sucedió el 1 de julio de 2018 y no fue gracias ni a los organismos autónomos ni a los partidos políticos. Fue gracias al pueblo de México organizado. Entonces que desaparezca en el INE o que se haga una reforma verdaderamente transformadora que cambie la naturaleza del INE y que le quite eso de la supuesta autonomía. Nunca ha sido autónomo el INE, solamente que no depende del pueblo, de ellos, es de quienes gozan autonomía, porque de las élites empresariales son dependientes. Entonces hay que cambiar eso. Si no lo desaparecemos, si resultara muy complicado, si no se pudiera, si operativamente fuera más difícil, entonces hagamos una reforma en serio que haga que esos tipos se sometan también al mandato democrático. No es posible que esos tipos que vigilan el voto de todos no tengan que pasar
por ningún proceso electoral. A las autoridades del gobierno mexicano las eligió el pueblo. ¿Por qué al INE lo van a elegir entre ellos sus consejeros? ¿Por qué esos procesos electivos de consejeros fueron tan atropellados como denunció John Ackerman? Es decir, así es. Cambiemos esa situación, porque entonces ahí vamos a estar construyendo democracia institucional, no con las basuras que se inventaron los neoliberales. Claro. Rodrigo Guillot, ¿en dónde te sigue la gente? ¿En dónde los apoya? También a Sin Línea MX, obviamente hay que invitar a la gente. ¿En dónde te siguen leyendo? ¿En dónde te siguen buscando? Bueno, compañero Vicente, primero agradecerte mucho por el espacio. Siempre es muy padre estar aquí con ustedes y analizar este tipo de temas. Nosotros estamos en Sin Línea MX, así nos encuentran en todas las redes. Mis redes personales son Rodrigo Guillot. Por ahí en la pantalla ustedes siempre ponen mi Twitter, pero así me encuentran también en Facebook o en Instagram. Y pues ya sabes, siempre intentamos dar el análisis, en mi caso, de lo internacional, de lo nacional y de todo lo que tiene que ver con la vida de nuestro movimiento. Y pues siempre es un placer estar con ustedes y te agradezco mucho el tiempo y el espacio, compañero. Te agradezco a ti, Rodrigo Guillot. Saludos a todos en Sin Línea MX. Un abrazo. Un abrazo a tu equipo y a tu auditorio también. Gracias.